Damos inicio al debate de la segunda iniciativa, la comparecencia a petición del Grupo Ciudadanos para que la Consejería informe sobre la situación de la asignatura de Educación Física. El Grupo Popular, referido al profesorado de Educación Física, y el Grupo Podemos solicita información de la educación física en centros educativos públicos no universitarios. Hemos agrupado las tres solicitudes de comparecencias. Tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en respuesta a la solicitud de que comparezca para explicar la situación de la asignatura y el profesorado de Educación Física, creo que es apropiado comenzar el debate señalando que en Andalucía esta asignatura se considera una actividad curricular esencial para el desarrollo integral del alumno, de la misma forma que se considera imprescindible en el fomento de la vida sana, el bienestar físico y mental de los más jóvenes, así como en la promoción de valores positivos. No obstante, los últimos años no han sido especialmente favorables a esta asignatura en nuestro país. Con la publicación de la LOMCE, el Gobierno de la Nación consideró que debía desplazarse estas enseñanzas de educación física fuera de las materias troncales, tanto en la educación primaria como en ESO y bachillerato. De este modo, la asignatura de educación física, que hasta el momento de la publicación de esta ley contaba con el mismo tratamiento de materias como matemáticas o lengua castellana, pasaba a ser una materia ahora denominada específica y, por tanto, se la desdotaba de un currículum completo y del horario mínimo concreto que sí le asignaba a esta materia la LOE. Se daba un paso atrás, por tanto, en una materia indispensable. Por ejemplo, en la lucha contra el senderismo, el sobrepeso, la obesidad o otras alteraciones de la vida saludable, verdaderas plagas de nuestro tiempo. Pero también en otros ámbitos, como en la oportunidad de desarrollar el vínculo que existe entre el deporte en edades tempranas, la práctica deportiva a lo largo de la vida y de contribuir a la disminución de las diferencias de participación deportiva entre géneros. Todo ello sin tener en cuenta que también hay que valorar la capacidad de estas actividades de actuar como medida de prevención e integración al fomentar la mejora de la convivencia, la coeducación, la igualdad, el respeto a las normas, la tolerancia, la cultura del esfuerzo o la participación social. Como decía, la LOMCE nos hacía retroceder y ante esta circunstancia el Gobierno andaluz, de la misma forma que había hecho con otras asignaturas también maltratadas por la LOMCE, se impuso la obligación de mitigar las consecuencias de convertirse en una materia no troncal. Así se han desarrollado varias medidas. La más importante, quizá junto con la incorporación en la ESO y en el bachillerato, del desarrollo de la competencia motriz, que no había sido abordada en la normativa básica del Estado. Por lo tanto, se ha mantenido en nosotros la educación física con la carga horaria de la que se disponía, tanto en la educación primaria como en la ESO o como en el bachillerato. Y se ha hecho a través de los decretos autonómicos de primaria, secundaria y bachillerato, donde se regula la parte autonómica de estos currículos y sus órdenes de desarrollo correspondientes, brindando de este modo su estatus como materia esencial para el alumnado de todas las edades. De forma que, por ejemplo, del mismo modo que con el diseño curricular vinculado a la LOE de Educación Física en primaria, que contábamos con 3 horas semanales por ciclo, ahora con la LOMCE, según la aplicación en Andalucía, se dispone de 4 módulos semanales de 45 minutos cada uno, también por ciclo.
Por otro lado, en ESO y en bachillerato, esta materia se imparte en Andalucía con una carga horaria de 2 horas en todos los cursos de la ESO y se mantiene en bachillerato igualmente con 2 horas semanales. De esta forma, mientras la LOMCE y su desarrollo hacen que la educación física no reciba carga horaria mínima como con la normativa anterior, en Andalucía hemos conseguido establecer un horario mínimo y garantizar su oferta y impartición obligatoria en los cursos señalados. Además, la normativa curricular andaluza permite el aumento de la carga lectiva mínima asignada a esta asignatura dentro del uso de la creciente autonomía que tienen los propios centros. Así, señorías, es posible la creación de materias de diseño propio vinculadas con el desarrollo de la competencia motriz y ampliar los horarios de educación física de manera ajustada a su contexto y a las necesidades y expectativas de su alumnado. De hecho, y en concreto para el caso de segundo de bachillerato, donde no existe esta asignatura, Andalucía ha planteado un currículum suficientemente flexible y adaptable que permite la incorporación de la educación física, entre otras materias por las que pudieran optar los centros docentes. Todo ello en el ámbito de la autonomía que disponen los mismos. Señoría, teniendo en cuenta todo lo anterior, en nuestra comunidad se hace posible cumplir con la recomendación realizada por la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud de impartir 3 horas de enseñanza relacionadas con la educación física. Por cierto, en la elaboración de estos nuevos diseños curriculares de primaria, ESO y bachillerato, que parten del concepto de la importancia del equilibrio que expresa la máxima mens sana in corpore sano, participaron activamente personas expertas propuestas por distintos colectivos, asociaciones e incluso el colegio profesional de las distintas especialidades, en las que se encuentra la educación física, como no puede ser de otra manera, como con el resto, y por supuesto el colegio de licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte. Currículos donde además se trabajan valores que trascienden del mero aprendizaje de las actividades deportivas, abordando aspectos vinculados con la salud, la valoración del propio cuerpo, la prevención de enfermedades. Pero además, señorías, la decisión de mantener la carga horaria también ha evitado un daño colateral sobre el empleo público, ya que una reducción del tiempo en educación física hubiera puesto en riesgo el trabajo de muchas personas. Así, en Andalucía se ha podido mantener estable una plantilla de más de 4.600 puestos docentes de maestros y maestras, profesores y profesoras de educación física. En este punto me gustaría recordar que el tratamiento curricular que se ha dado a las distintas etapas educativas en Andalucía, que ha permitido mantener una estructura de asignaturas y cargas horarias coherentes con la formación integral del alumno que queremos para nuestros jóvenes, ha evitado que saliesen del sistema 6.400 profesores especialistas de diversas áreas al superar nosotros esas amenazas que se derivaban del planteamiento estatal de la LOMCE y de su desarrollo. Pero, señorías, además, más allá de las asignaturas de educación física, desde el Gobierno andaluz apostamos porque el centro escolar se convierta en el marco prioritario de la práctica deportiva, donde trabajar en todas las virtudes, donde se pueda trabajar en todas las virtudes de esta actividad. Así debo destacar la realización en Andalucía de los distintos planes y programas que esta consejería desarrolla por sí misma o en colaboración con otras administraciones e instituciones para completar la educación para una vida saludable, el crecimiento psicomotriz del alumno y el ejercicio físico como parte esencial del bienestar personal. En este sentido, desarrollamos vías, acciones coordinadas
con el Plan del Deporte en Edad Escolar, donde se colabora con la Consejería de Turismo y Deporte y la Consejería de Salud, y donde destaca el programa de escuelas deportivas como acción orientada al ámbito de la iniciativa deportiva. Esta actividad gratuita está integrada en el proyecto educativo del centro en horario extraescolar y completada en actividad deportiva docente con el importante objetivo de favorecer la universalización de las actividades físico-deportivas entre los más jóvenes. De hecho, se ha estimado que las escuelas deportivas representan más del 70% del deporte de los jóvenes en edad escolar, que se desarrolla en nuestra comunidad con unos 75.000 alumnos y alumnas participantes en más de 2.500 talleres organizados en unos 1.200 centros y donde colaboran entidades municipales y ciudadanos. Esto supone 5.000 jóvenes más practicando el deporte que el año pasado a través de esta actividad. Por otro lado, se desarrollan otros programas educativos como Olimpismo en la Escuela, que en colaboración con la Fundación Andalucía Olímpica extiende la práctica deportiva este curso en 335 centros educativos, llegando a más de 73.000 estudiantes, o los programas educativos de la Junta de Andalucía de Hábitos de Vida Saludable, donde se contempla el desarrollo de prácticas beneficiosas para la salud, entre las que no puede ser de otro modo se encuentra la promoción de la actividad física. En concreto, en los centros de educación infantil y primaria funciona la acción Creciendo en Salud, que llega a más de 412.000 alumnos y alumnas y que en este curso abarca a 1.473 centros educativos. Y en el ámbito de la enseñanza secundaria, obligatoria y posobligatoria, se cuenta con el programa de Forma Joven en el ámbito educativo, que con diferentes líneas de intervención llegará en el curso 2016-2017 a casi 263.000 alumnos de 789 centros de secundaria. Y, por supuesto, señorías, el deporte es una de las actividades favoritas de nuestros pequeños y pequeñas dentro de las actividades extraescolares que se programa a través del plan de apertura de centros. Actividades que se desarrollan durante este curso en 1.996 centros, 8 más que el curso pasado, y tiene carácter voluntario y se lleva a cabo en horario extraescolar hasta las 6. Recordemos que estas actividades cuentan con bonificaciones a la familia dentro del plan Apoyo a las Familias Andaluzas, llegando incluso hasta el 55,75% de gratuidad en el conjunto de los casos. Como ven, señorías, la educación física está muy presente en los centros educativos andaluces para incorporar la práctica deportiva y la actividad física a lo cotidiano de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Esperamos crear así un hábito para toda la vida, por encima de los enfoques lúdicos y recreativos, que extienda sus valores más positivos y el bienestar a toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Por el Grupo Ciudadanos tiene... Sí, señor Maillo, como no es petición de Izquierda Unida, ustedes intervienen después de que todos los grupos proponentes lo hagan. Dispone, como sabe, de 2 turnos. Lo puedo utilizar en un... A ver si me da tiempo en 2. A ver si puedo. Bueno, muchas gracias, señor presidente, señora consejera. Pues es que lo que usted nos ha comentado no es lo que concretamente queríamos tratar. Por eso le voy a comentar. La educación física en primaria, que es donde nosotros nos queremos centrar, es clave para la salud de nuestros niños, no solo para su salud física, sino también para la salud emocional. Es decir, la educación física cuida las 3 dimensiones de la salud, la biológica, psicológica y social, siendo una herramienta imprescindible para evitar la obesidad infantil, como ya hemos comentado aquí en varias ocasiones. La importancia de la asignatura de educación física se ha visto reflejada en los distintos decretos educativos, pero ahora, a la hora de la verdad, la realidad que nos encontramos es distinta, porque se considera por parte de los equipos directivos y por alguna parte de la sociedad como una asignatura llamada María, una asignatura con menor importancia que otras como matemáticas. ¿Y qué pasa? Pues es que hay consecuencias de esta visión. La primera es que la consejería
no ha blindado la asignatura de educación física, permitiendo un mínimo de 2 sesiones de 45 minutos semanales por curso, que es 4 por ciclo. Pero si lo vemos por curso, son 2. 2 de 45 minutos que a la hora de la verdad se quedan en solo 1 hora a la semana, porque entre que se sube y se baja, pues se va perdiendo tiempo. ¿Qué más ha habido? Pues que la mayor parte de los centros educativos se acogen a este mínimo permitido por la ley, siendo una excepción los centros que imparten más de 2 sesiones semanales por curso. Señorías, impartir educación física necesita un especialista, por su complejidad y por la importancia del desarrollo motor en estas edades tempranas, donde el desarrollo evolutivo del niño es mayor y donde dicho aprendizaje es esencial. La práctica de ejercicio físico permite un desarrollo integral de la persona, ayuda en las relaciones sociales, mejora la salud y contribuye en la concentración para otro tipo de tareas, como por ejemplo ayuda a mejorar la atención, a mejorar la grafía, la coordinación visual y la lectura, entre otros muchos aspectos. No digamos lo importante que es cuando existen niños con necesidades educativas especiales o con problemas motrices, ya que estos alumnos necesitan una atención adecuada que responda a su diversidad y que les permita una correcta inclusión. Es importante que la educación física le imparta un especialista, porque estamos viendo problemas cuando le imparten otros maestros, como accidentes, náuseas, fatigas, lesiones, insolaciones, vómitos, entre otros muchos. Y porque se discrimina a los alumnos con diversidad funcional, ya que estos maestros, para evitarse problemas mayores, los ponen a hacer otro tipo de tareas no vinculadas con lo que están realmente haciendo el grupo. Es más, se acaba de aprobar una ley del deporte que hace referencia específica a la importancia de la educación física en horario escolar y una PNL antes del verano que pretende, entre otros objetivos, mejorar la situación de la asignatura de educación física en el horario lectivo. Pero desde la aprobación de ambas todavía no hemos podido palpar ningún cambio, aunque estamos a tiempo, acaban de aprobarse. El problema es que en vez de ver mejorías, que sí que es verdad que es un poco pronto todavía para comprobarla, hemos comprobado justamente lo contrario. ¿Y qué es lo que hemos comprobado? Pues una incorrecta e inadecuada gestión de las plazas de maestros en educación física. Y esto es lo que yo quiero hoy tratar, esta inadecuada gestión de las plazas de educación de los profesores de educación física. ¿Y por qué creemos que es inadecuada? Pues se lo voy a explicar, señora consejera, para que así lo entienda lo mejor posible y así usted también me conteste lo mejor posible. Pues le voy a dar de 3 temas relacionados. El primero, las vacantes. Las vacantes ofertadas todos los años de la especialidad de educación física han tenido el siguiente modo de operar. El año en que no se realizó oposición, ha habido menos vacantes que el año siguiente que no ha habido oposición. De manera que siempre, respecto al año anterior, siempre ha habido vacantes. Si un año ha habido 100 de oposición, al siguiente 150. Si uno ha habido 400, al siguiente 500. Por ejemplo, del 2011 al 2013 se aumentaron 65 números las vacantes. Del 2013 al 2015, con respecto al que no hubo oposición, se aumentaron 28. Con lo que, por esa lógica, como el año pasado hubo una OPE y este año no la ha habido, este año tocaba aumentar las vacantes con respecto del año pasado. Como el año pasado hubo 212 vacantes, este año tocaba unas 240, suponiendo que hubiera el mismo aumento de unas 28. Pero es que en vez de haber una subida de esas 28 vacantes, es que ha habido una bajada que no se entiende, una bajada de 35, con lo cual ha habido un balance negativo de 63 plazas. Esas 63 plazas es lo que no cuadra. Y digo, bueno, pues a lo mejor es algo generalizado, pero es que ahora nos vamos a música, nos vamos a audición, que tienen una carga horaria incluso mínima que educación física, y vemos que este problema no ha sucedido. Vemos que este problema no está generalizado, sino que lo sufre la educación física. Y entonces desde Ciudadanos nos preguntamos, ¿quién está ocupando estos puestos? ¿Quién está ocupando estas vacantes? Porque los niños prácticamente son los mismos. La baja de natalidad no ha sido acuciada. Entonces, parece ser, según lo que nos ha llegado, que las están cubriendo maestros de otras especialidades. Como, por ejemplo, le voy a poner 2 casos. En el Colegio Público La Paz de Torrequebraldilla, en Jaén, hay una profesora de PT dando educación física. O en el colegio, por ejemplo, Josefina de Aldecoa, en Torre Benagalbón, en Málaga, donde hay una maestra de francés
dando educación física. Y señora consejera, estos casos no son puntuales, yo le he puesto 2 ejemplos, porque si fueran puntuales el desfase no sería de 63, sería de 1 o 2, con lo cual no estaríamos aquí hablando de esto. Al impartir educación física a maestros que no tienen la especialidad, no es que sea una política de ciudadanos esto, es que se está incumpliendo la ley, señora consejera. Porque, como usted sabe, y yo le voy a recordar, en el Real Decreto 1594/2011 del 4 de noviembre, se establece en el artículo 3.2 que para impartir música, educación física y lenguas extranjeras se debe estar en posesión de la especialidad correspondiente. Y esto no es así en Andalucía. No en todos los casos, yo no quiero generar una alarma social, pero sí en unos 63 casos. Por ello, el segundo tema son las irregularidades que se están produciendo a la hora de impartir educación física. Unas irregularidades que se producen, como acabo de decir, porque alguien que no tiene la especialidad está dando clases de educación física, con lo cual no se está cumpliendo ese decreto. Y desde Ciudadanos nos preguntan de quién es la responsabilidad. Pues parece ser que compartida. Como ya he dicho, por parte de algunos equipos directivos que no consideran que la asignatura tiene la importancia recogida en la ley, y de recursos humanos de la Consejería, que no vigila lo suficiente y de forma adecuada las peticiones que hacen estos centros, comprobando que en todos los centros se cumple este decreto. ¿Y la consecuencia cuál es? Pues mire, señora la consejera, la primera consecuencia, como ya he dicho, es para los maestros de educación física, los cuales ven como las vacantes, en vez de ser 63, esas 63 que deberían estar y no están, pues claro, solamente se quedan con 172 cuando les correspondería 240. Señora Escrivá, y además, voy terminando ya. Y además los llamamientos no compensan esta situación, porque estos llamamientos son iguales que los del año pasado. Con lo que tenemos, pues muchas personas con más de un 9 de nota de acceso que no van a trabajar en estos 2 años. Pero la segunda consecuencia, y más grave, es la bajada en la calidad educativa y por ende en la atención que reciben nuestros alumnos. Porque, como ya dije al principio, dar adecuadamente la asignatura de educación física es necesario para un correcto desarrollo de los menores, tanto por sus destrezas físicas, mentales, emocionales y sociales, como también por su estado de salud física. Para Ciudadanos, todos los ámbitos de la persona... Vaya terminando, le voy a quitar tiempo. Todos se han pasado un poquito, pero lo voy a hacer. Vale, pues de la segunda parte me quita tiempo. Para Ciudadanos, todos los ámbitos de la persona están ligados y se deben cuidar cada uno de ellos desde edades tempranas y desde el sistema público. La educación pública de calidad no debe quedarse en un eslogan, tiene que convertirse en una realidad. Y para ello le pido que ponga en su sitio a la educación física y que se asegure de que se cumple la ley. Muchas gracias. Gracias, señora Escrivá. Tiene la palabra el señor Moscoso por el Grupo Podemos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. No voy a dejar de manifestar que me he sentido abrumado con los datos que nos ha suministrado. Igualmente me sentiría feliz, quizás uno de los diputados más felices de este Parlamento y un ciudadano muy feliz si realmente fueran reales y coincidieran con la realidad, pero parece más la descripción de un mundo imaginario, en mi opinión, mi juicio y con los datos que nosotros manejamos. Mire, señora consejera, yo le voy a recordar que el pasado 13 de julio, pues esta comisión aprobó por unanimidad, es decir, también con el voto a favor del Grupo Socialista, una proposición no de ley para el impulso de la actividad física y del deporte escolar en los centros educativos de Andalucía, cuyos principales acuerdos, yo le resumo algunos de ellos, eran aumentar la carga de educación física en los centros educativos en horario lectivo para el curso 2017 y 2018, potenciar el uso activo de las instalaciones deportivas de los centros educativos en horario extraescolar y, en tercer lugar, mejorar el acceso a la oferta deportiva de la educación física en el sistema educativo andaluz. Bien, señora consejera, no sé si usted pensará, como algunos de sus compañeros y compañeras, que el Parlamento, el lugar donde reside la soberanía del pueblo andaluz, según el Estatuto de Andalucía, no sirve para nada, o que los acuerdos parlamentarios están para meterlos en un cajón y olvidarse de ellos. Lo cierto es que hubo un acuerdo
que, insisto, con el apoyo de su grupo se sobreentiende porque ellos también compartían la necesidad de desarrollar ese tipo de propuestas. Ahora bien, volviendo al asunto de esta comparecencia, lo que está muy mal es que ustedes no crean ni en las leyes que aprueba el Parlamento. Vamos, que no la ejecuten. Lo que está aún peor, además, es que ustedes no crean ni en las propias leyes que ustedes mismos traen a este Parlamento y se aprueban. Por ejemplo, la ley del deporte. La ley del deporte de Andalucía, aprobada por unanimidad en pleno del Parlamento el pasado 6 de julio de 2016. No sé si se ha leído la ley del deporte, pero verá, le digo algo, legisla e impone por acuerdo parlamentario mayoritario cosas muy importantes sobre la educación física y el deporte escolar en los artículos 5, 11, 29, 32 y 90, entre otros. Y entre otras cosas, en su artículo 90, profesión del profesor o profesora de educación física dice lo siguiente: para ejercer como profesor o profesora de educación física en el marco del sistema educativo, debe acreditarse la titulación exigida por la normativa vigente en materia educativa. Las clases de educación física impartidas a los alumnos requerirán la presencia física del profesor o profesora. Pues bien, señora consejera, por los datos que tenemos y a los cuales también se ha aludido en parte la anterior portavoz, su administración está incumpliendo de manera sistemática la ley. No solo la ley del deporte, sino incluso se está anticipando a incumplir el anteproyecto de ley de lucha contra la obesidad que presentaron ayer mismo. Y no duden que está en nuestra obligación el control y la fiscalización de que se cumpla, por cuanto que nosotros respetamos y también queremos hacer cumplir la ley. No tenemos más remedio que exigirle a usted que también lo cumpla. Está muy bien criticar la LOMCE, pero puesto a elegir entre incumplir unas leyes y otras, nosotros le pedimos que incumplan la LOMCE, no que incumplan la ley del deporte. Sobre todo porque ha hablado también de los valores del deporte, también de la educación física, que todo se queda en humo y palabrería, señora consejera, cuando nos ceñimos al ámbito de la realidad y de los hechos. Lo que está pasando al área de educación física del sistema educativo andaluz es de vergüenza, es humillante, es denigrante y bochornoso. Quitan vacantes y además encontramos irregularidades del tipo: todo el mundo puede dar educación física para ahorrarse una sustitución, con todo el perjuicio que ello acarrea justamente para que se hagan realidad esos valores, el desarrollo de la educación integral de la persona a los que usted ha aludido. Por no hablar también de comportamientos que son fuente de salud el resto de la vida. Estas no son palabras mías, son palabras del propio profesorado de educación pública, de educación física del sistema educativo andaluz. Porque, claro, en el CEIP Virgen del Rosario de Mina de Río Tinto, en el primer ciclo de educación física, la asignatura la da un profesor de música. En otros centros lo hace el profesorado de lengua extranjera. En el CEIP los silos están sin el especialista de educación física desde el 3 de septiembre. En el CEIP Santa Ana, Alquería, la educación física la imparte una maestra de infantil. En el CEIP Reyes Católicos de Huelva la imparte profesores de primaria, pero no de la especialidad de educación física. En el Colegio Maestro Juan Antonio Velasco Utrera, el director, que es profesor de educación física, está de baja desde el 6 de octubre y no se ha cubierto su puesto. Lo mismo que en el Colegio Manuel Ciurot de Huelva, que en el Colegio Pablo Neruda y que en el CEIP de Algodonales, que tiene baja de profesorado de educación física sin cubrir. Y encontramos centros que llevan hasta 6 meses sin cubrir las plazas de especialistas de educación física. Mire, hemos detectado decenas de irregularidades, e incumplimientos en toda Andalucía. Lo cierto, que es lo que nos preocupa, no es ya que haya pocas plazas de la especialidad de educación física, es que las pocas que hay no llegan a cubrirse. Con lo cual, señora consejera, mal que le pese a su grupo político, mal que le pese a su gobierno, desde esta mala gestión, a nuestro juicio, a tenor de los datos que está demostrando sobre este asunto, para resolver este asunto, me temo que a este Parlamento no le queda más remedio que arreglar el estropicio que existe en este momento en Andalucía, la oferta de la educación física en nuestro sistema educativo, en la cobertura de esta materia por parte de los propios especialistas y, en definitiva, señora consejera, en el propio cumplimiento de la ley. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso. Corresponde ahora a los grupos no proponentes de la iniciativa. Tiene la palabra por 3 minutos
el señor Maillo, de Izquierda Unida. Buenos días. Hoy, perdón, me he adelantado. Le he quitado la palabra a un grupo proponente. Disculpe, señor Maillo. Tiene la palabra la señora Carazo. Muchas gracias, señor presidente. Proponente y, además, el que utilizó su cupo para traer hoy aquí esta importante iniciativa que entendemos que, además, está causando pues, una máxima expectación en el profesorado de Educación Física que hoy nos están siguiendo. Un profesorado que está cansado porque ha visto en los últimos años cómo su especialidad, año tras año, pues está dando pasos atrás. Consejera, usted ha utilizado esa expresión y yo también la utilizo. Y están comprobando cómo el Gobierno andaluz menosprecia su especialidad. Se sienten defraudados, consejera, desesperanzados, y su desilusión hoy es la nuestra, la del Grupo del Partido Popular. Pero se encuentran desesperanzados y defraudados por su gestión, consejera, por la gestión del Gobierno andaluz. Yo sabía que me iba a hablar de la LOMCE, pero usted está para rendir cuentas de su gestión y de su política educativa. Ahora me contesta otra vez con la LOMCE, se lo hemos dicho ya todos. Usted tiene que rendir cuenta de su gestión y de sus competencias, que mucho nos han costado a los andaluces tenerlas. Y mire usted, como es fruto de su gestión y de sus competencias, le voy a ofrecer una fotografía que algunas pinceladas hemos dado los grupos de la gestión que usted está llevando a cabo respecto a esta asignatura de Educación Física en Andalucía. En primer lugar, menos vacantes, consejera. En los últimos años, menos vacantes. Y este curso, 35 vacantes menos respecto al curso pasado. Esta es una realidad. Y eso es una decisión política suya, consejera, y solo suya. En segundo lugar, bolsa de interinos que no corren, consejera. Esto es una decisión suya y una competencia suya. No corre la bolsa para esta especialidad. Y además, fíjense, no tiene ningún sentido, porque hay otras especialidades, como la de AL o la de música, que teniendo solo un módulo horario, corren antes. ¿Qué es lo que está pasando con la educación física? En tercer lugar, plantillas mermadas por decisión suya, consejera. Si comparamos las plantillas en algunos centros educativos del curso pasado con este curso, podemos ver centros donde antes había 2 especialistas, este curso hay un especialista. Ejemplos podemos poner también el Colegio Público Borbollá de Sevilla, el Colegio Público Huerta Fava de la Línea, el Colegio Público Josefa Frías de Santiponce, el Colegio Público San Agustín de San Agustín, el Colegio Público Ortiz de Zúñiga de Sevilla, algunos y solo de la provincia de Sevilla. Menos especialistas en la plantilla. En cuarto lugar, consejera, ya se ha dicho también, profesorado especialista de Educación Física que no se sustituye. Hoy lo están gritando en el encierro del Ayuntamiento de Sevilla. Hablarán también de la LOMCE, pero también le está pidiendo al Gobierno andaluz ese profesorado que se sustituya en todo el conjunto de nuestro sistema educativo. Pero para la especialidad de Educación Física también, porque no se sustituye, consejera, por más que usted predique y diga sistemáticamente que lo hace. En quinto lugar, irregularidades en todas las provincias, donde especialistas, y también se ha dicho, de música, de maestras de infantil, están impartiendo esta especialidad, consejera, y usted incumple de nuevo la norma. No pueden impartir esta asignatura otro profesorado que no sea especialista, y usted lo sabe. Y esto es para ahorrar, para recortar. Así pues no sustituye usted, y cualquier profesor del centro pues está impartiendo esta asignatura con las dificultades y los problemas añadidos que esta decisión política y solo suya, que no se lo dice la LOMCE, tiene. Mire, esta situación nos preocupa y mucho. A este menosprecio y falta de interés es al que me refería en el principio de la intervención. Pero es falta de interés de su Gobierno y de su política, consejera. Esto denota, desde luego, falta de interés. Se requiere estar en posesión de la especialidad correspondiente para impartir esta especialidad. Y por si fuera poco, consejera, su Gobierno abrió una bolsa extraordinaria, Educación Física francés-alemán, recientemente, pero también la bolsa extraordinaria Educación Física e Inglés, que se abrió por última vez en 2013, consejera. ¿Por qué abrir una bolsa extraordinaria respecto a esta especialidad cuando vemos cómo la bolsa del profesorado interino, que ha opositado, que tiene las oposiciones aprobadas y con nota en una mayoría de casos importantes, no está hoy trabajando en los centros educativos y no está con su vocación y con una formación impecable
impartiendo la asignatura de Educación Física, consejera. Esto también ha hecho mucho daño a ese profesorado especialista que sigue formándose, preparándose y que quiere formar parte del sistema público andaluz en los centros educativos de infantil y primaria. Aspirantes que se quedan fuera sin trabajar y docentes sin oposiciones que llaman ustedes para trabajar, consejera. Esa es su política y esa es su gestión, y es de lo que esta mañana queríamos hablar en esta mañana. Entienda el desánimo y la desesperanza de los especialistas de educación física, consejera. Tome nota y espero el segundo turno para ver si va a revertir todas estas medidas y va a resolver los problemas acuciantes e importantes por los que atraviesa la educación física en nuestros centros educativos. Pero, consejera, me destacaban por un WhatsApp, estamos hablando de educación, no de deporte, que es muy diferente. Estamos hablando de educación física desde el punto de vista educativo, no de deporte, porque usted ha mezclado las actividades extraescolares y otros programas que nada tienen que ver con la educación física y con lo que representa esa asignatura en nuestro sistema educativo y los beneficios que ofrece el alumnado. Gracias. Gracias, señora Carazo. Ahora sí, señor Maillo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy sí toca en este asunto. Me lo ha pedido la consejera y se me ha ido otra.